A toda dama de este estado le interesa, si ella quiere usar el sentido común, saber a cuánto asciende por año y cuánto vale la renta de su tierra. Conviene a esa dama o damisela que tenga muy buen conocimiento sobre los derechos de los feudos, de arrendar feudos, de censos y derechos, de tasas y demás causas y de todas aquellas cosas que están en el derecho de señoría según las costumbres del territorio, para que ella no pueda ser engañada. Puesto que está todo lleno de gobernadores, de tierras y jurisdicciones de señores que intencionadamente engañan, debe estar enterada de todo y de ello se cuidará bien, y no será nada deshonroso si ella conoce las cuentas. El tesoro de la ciudad de las damas, de Cristina de Pizan, de principios del siglo XV, la primera mujer escritora que pudo vivir de su prolija producción literaria. Hablamos con Alicia Sala Villaverde, doctora en educación, traductora de esta obra de Cristina de Pizan y autora del estudio crítico preliminar para su publicación en la colección de escritos medievales y renacentistas, una colección auspiciada por el Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, el GEMIR, editada por la Biblioteca de Autores Cristianos en colaboración con la editorial UNED. Alicia Sala Villaverde, muy buenos días. Buenos días, María José. Si le parece, comenzamos por ver quién fue Cristina de Pizan. Pues Cristina de Pizan fue una mujer que vivió hace 600 años en París, aunque era de origen veneciano, y podía deciros con una gran pincelada, es una hija del estudio, una mujer que hace 600 años era inclinada al estudio y se dedicó toda su vida a profundizar en él. Estamos, por lo que leemos en ese estudio preliminar, moviéndonos entre dos siglos, el siglo XIV y el siglo XV. Me gustaría, Alicia Sala Villaverde, que como además dedicó su tesis doctoral a Cristina de Pizan, una innovadora en el mundo medieval, me gustaría que nos hablase de cómo se desenvolvía una mujer que no era noble, pero que era dama de la corte, que muy pronto quedó viuda, con hijos, en un París medieval. Pues ella, la verdad es que gracias a que vivió en la corte de Carlos V de Francia, tuvo la posibilidad de acceder a toda la biblioteca que él tenía y estuvo bastante arropada por ese mundo de la corte, aunque ella no era noble. Gracias a eso pudo aprender, pudo dedicarse a estudiar y después a escribir. Se dedicó prácticamente toda su vida a la educación de cualquier persona, tanto de nobles como de hombres, de mujeres. Se dedicó a escribir manuales de educación. Es un momento, además, digamos, de transición, como antes mencionaba, entre dos siglos, pero también en un momento en que se estaba pasando de la Edad Media al Renacimiento, un momento complejo, de guerras, de situaciones muy críticas. La verdad es que fue un reto para ella y sobre todo para una mujer, porque ya de por sí, hace 600 años, la vida no es tan fácil como hoy en día. El simple hecho de tener una pluma con tinta y papel para poder escribir, no siempre, además se lo cuenta ella en sus biografías, no era sencillo, sencillamente esto de tener una pluma para escribir no era tan fácil. Y después, para una mujer, el tener que salir a la calle, hoy en día lo vemos todo muy fácil porque tenemos electricidad, porque tenemos transportes, pero claro, cuando una persona se planteaba el ir a hablar con un librero, ir a hablar al taller de ilustración, no era tan sencillo salir a la calle. Entonces fue un reto para ella. Además de luego tener que negociar con los diferentes tratantes con los que tenía que negociar, no solo para su vida, sino para su profesión. Ella venía de una familia cuyo padre pues ya tenía pues una profesión, si no me equivoco, astrólogo, y se casa con un notario, pero al fin y al cabo pues para una mujer
que no era noble saber leer y escribir, era difícil, como nos dice, todo un reto. Fue autodidacta en muchos asuntos, tiene una obra muy, muy prolija, muchísima producción, muchísimos manuscritos, también poesía, además de esos escritos de carácter pedagógico, y escribía no solamente por encargo, porque muchas veces pues para salir adelante y sacar adelante a su familia, pues también ofrecía sus escritos pues a nobles, también a la reina. Y hay un episodio de la vida de Cristina de Pizan que usted refleja muy bien, no solamente en la tesis, sino también en ese estudio preliminar, y es esa querella de la Rosa, ese debate en torno al romance de la Rosa, la única mujer además que tuvo el valor de participar, y marcó mucho también el desarrollo de su carrera, digamos, como escritora. Trascendió además mucho después de que ocurriese ese episodio. Se ha considerado hoy en día para el feminismo como este punto de partida, la querella de la Rosa, la querella de las damas se ha llamado, como el punto de partida de lo que es la lucha feminista, pues como símbolo, porque realmente en el 1400 que una mujer se atreviese a rebatir pues lo que estaban diciendo pues los hombres considerados doctos por escrito, pues fue toda una hazaña. Y ahí demostró, Cristina de Pizan demostró su ingenio, al mismo tiempo que era una persona muy, muy lista, porque supo cómo hacerlo. Hoy en día esto se habría llevado a lo mejor a través del Twitter, pongamos, pero claro, antes lo que se hacía era, cuando uno quería expresar una opinión, se escribía una carta y se leía en los diferentes círculos sociales, pues de cortes, de diferentes príncipes, reyes. Aunque el Román de Lagos al principio fue un texto que era un poema que se dedicaba a relatar la historia de un joven poeta que sueña con una bella rosa y atrayente. Este mismo poema, 50 años después, pues fue acabado, por así decirlo, con unos versos satíricos, que era una extensa lección magistral sobre el amor cortesano, entendido como una relación hipócrita e insana. Entonces Cristina, cuando vio que el preboste de Lille, en su época, porque el romance fue escrito 150 años antes de la vida de Cristina, y este preboste, Jean de Montreuil, lo que hizo fue recuperar el poema que era satírico y apostar por él. Dijo que le gustaba y que era muy bonito y tal. Entonces Cristina se dedicó a refutar con cartas públicas que ese poema pues era impropio y inadmisible que fuera tan irrespetuoso y libertino y que la gente lo estuviera aceptando en la sociedad. A través de estas cartas consiguió su popularidad. Además hizo una buena estrategia, que fue copiarlas todas y mandarlas a Isabel de Baviera y además a Jean Gerson, el canciller de la Universidad de París, quien también apoyó públicamente a Cristina. Y a partir de ahí le empezaron a llamar pues a diferentes fiestas, festividades, reuniones, y ella llevaba sus poemas. Y fue a partir de ahí cuando empezó a ser conocida y se le empezó a pedir trabajos. Nos vamos a centrar en un solo libro, en ese tesoro de la ciudad de las damas de 1405, pero bueno, pondremos un enlace precisamente a su tesis doctoral leída aquí en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, para que cualquier persona interesada pueda ver toda la obra de Cristina de Pizan, no solamente esas obras autobiográficas, sino también pues toda esa producción que ha realizado, pues incluso realizando la biografía del propio rey Carlos V. Hace muy pocos años en España se publicaba La ciudad de las damas, que además tuvo un notable éxito, y ahora El tesoro de la ciudad de las damas, ambos escritos en 1405. Me gustaría, Alicia Sala Villaverde, que nos hiciese un pequeño apunte de la diferencia entre un manuscrito y otro. Sí, los dos libros se complementan. El primero, La ciudad de las damas, es un libro que compila diferentes historias de mujeres. Hay tres temas generales en La ciudad de las damas: la calumnia hacia el sexo femenino,
la necesidad de que la mujer sea educada y después el enriquecimiento de la vida espiritual como liberación de la mujer. Esos tres grandes temas. Entonces, Cristina se dedica a ofrecer historias agrupadas según el origen de la mujer, según rasgos de su personalidad, según una virtud o algún vicio a la que se le asocia. Entonces ella, con talante pedagógico, se esfuerza por justificar que la mujer es una persona honrada, que tiene buenas iniciativas, que vale para lo que quiera. Y la verdad es que es un libro que ya se habían escrito otros libros sobre historias de mujeres, pero nunca con ese talante positivo ante todas las historias. Incluso cuando una mujer se sabe que había cometido un error en su vida, Cristina lo ve siempre de la perspectiva de que por qué lo había hecho y justifica que siempre había pues un fin positivo, un fin bueno, ¿no? Entonces es un libro bastante interesante, sobre todo porque define la cualidad femenina, que hasta ahora nunca se había hecho, ¿no? Entonces, al poco de concluir este libro, que es La ciudad de las damas, cuya reina es la Virgen María, entonces crea otro libro que es el que yo he estudiado, que es El tesoro de la ciudad de las damas. Y este es como una especie de código, es decir, como el contenido que se le quiere dar a esas mujeres que han acudido a la ciudad de las damas. En este caso, la editorial UNED, junto con la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, pues publican en esa colección de escritos medievales y renacentistas El tesoro de la ciudad de las damas. Estas ediciones son ediciones muy, muy cuidadas y todas ellas van precedidas de un estudio crítico que da paso a la obra, que además se publica en el idioma original de cada manuscrito. En este caso, Alicia Sala, me gustaría que nos hablase un poco de la obra en sí, porque también es la autora de la traducción, además de esa investigación preliminar. Y además estamos hablando de una obra, El tesoro de la ciudad de las damas, escrita en el francés medio, el lenguaje en el que se entendía el París medieval del que estamos hablando en ese contexto de Cristina de Pisan. Sí, la obra la ofrecemos en francés medio y en castellano, y en sí podríamos decir que es una obra que es original, puesto que primero está escrita por una mujer, pero además dedicada para las mujeres, y ya no solamente para las religiosas como había sido hasta ahora, sino que es para toda la mujer de toda la sociedad. Entonces tiene una estructura tripartita, como muchos de los manuales de la época, en que en la primera parte la dedica a las mujeres, a las princesas y a las altas mandatarias, para educarlas. La segunda va dedicada a las mujeres de la corte, las que viven en la corte alrededor de las grandes mandatarias, y la tercera va para el resto de la sociedad. Entonces da consejos para educar para las comerciantas, para las artesanas, para las campesinas, para las pobres. Incluso les dedica un capítulo a las mujeres de vida alegre. Uno puede pensar que quizá todas estas personas no leerían el manual. Lo que quería Cristina era llegar a ellas a través de las que sí que lo leían. Y no es que tampoco, a lo mejor en una corte todas supiesen leer o todas las altas mandatarias, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que antes se hacía era hacer una lectura pública. Es decir, a lo mejor se congregaban alrededor 10 mujeres a escuchar lo que se estaba leyendo. La intención de Cristina era llegar a todas ellas. Es un libro que es universal en el sentido de que trasciende todos los tiempos, y cuando tengáis ocasión de leerlo vais a daros cuenta de que hace 600 años la mujer tenía las mismas inquietudes, no las mismas todas, pero interiormente las mismas inquietudes, ¿no? Y le pasaba en muchas ocasiones lo mismo. Es importante también recordar, si le parece, un apunte, porque en estas publicaciones pues es prácticamente imposible reflejar todas esas ilustraciones con las que se iluminaban los manuscritos de Cristina de Pisan, pero sí que me gustaría un comentario sobre esas ilustraciones, Alicia Sala, porque en la mayoría de ellas pues sale retratada Cristina de Pisan. Sí, la verdad es que El tesoro de la ciudad de las damas no es de los más
los más ilustrados, pero Cristina cuidaba mucho lo que es el aspecto de sus libros y sí que utilizaba miniaturistas para ilustrar algunos de sus manuales. En concreto, además de esto ha dejado constancia, porque en La ciudad de las damas, en el libro primero, tiene un capítulo en el que dice el arte que tienen muchas mujeres, y entonces nombra a Anastasia, que era una mujer que pintaba para ella. Y entonces dice Anastasia que realizaba unos motivos florales y adornos como nadie lo hacía, y añade que fíjate si era buena, que hasta los mejores talleres de ilustración le encargaban los libros más valiosos a ella. Y de hecho es verdad que Cristina le gustaba muchísimo, incluso ya sabemos cuándo es su mano la que está escribiendo, porque claro, se copió muchísimas veces. Fijaos, El tesoro de la ciudad de las damas, hoy por hoy hay más de 23 manuscritos encontrados. De La ciudad de las damas hay también más de 25. O sea que fueron realmente bestsellers de la época, que circulaban por muchísima gente, por muchísimas manos. Si queréis ver miniaturas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Francesa tiene digitalizado muchísimos de sus manuscritos y la biblioteca se llama Gálica. Pues pondremos un enlace en Canal UNED para que cualquier persona interesada pueda pues bucear en todos esos tesoros que reflejan la obra de Cristina de Pizan. Otra de las cuestiones que bueno, a lo largo de la conversación ya nos ha ido dando algunos guiños. Es la primera obra de una mujer, además, que se publica en esta colección de escritos medievales y renacentistas. A veces esta colección pues puede parecer dirigida a eruditos, pero son joyas literarias que yo creo que están al alcance de cualquier persona que quiera leerlos. Especialmente estaba pensando también en estudiantes de secundaria, pero por supuesto en estudiantes universitarios y además que dan pie para realizar otras investigaciones. Pero, ¿por qué leer hoy en día a Cristina de Pizan? Sí, la verdad es que yo pienso que cualquier lector, tanto de secundaria, de bachillerato, no se iba a aburrir. En concreto, este texto no se iba a aburrir. Primero porque, solamente por el hecho de ver la descripción del costumbrismo de la época, de cómo se vivía la división social, los trabajos, sobre todo de las mujeres, describe pues cómo se vivía en una casa, en una masía, los diferentes trabajos, las labores de la época. Después, por ejemplo, no se pueden aburrir leyendo sobre las relaciones que se tenía, cómo se relacionaban las personas, cómo se comunicaban entre ellas, solamente ese tipo de aspectos. Luego también, por supuesto, lo que es el abanico de fuentes, el amplio abanico de fuentes que maneja, desde Aristóteles, Ovidio, pues Cristina está muy bien documentada. Entonces, a nivel de contenido también van a aprender muchísimo. Y luego el lenguaje es bastante, yo creo que es bastante fácil. Sí que es verdad que a lo mejor puede tener momentos que es más denso cuando habla de educación de princesas, pero bueno, en general lo veo bastante asequible para cualquier persona. Y lo recomendaría pues porque en concreto esta obra toca mucho a la mujer y van a verse reflejadas en ellas y van a decir, ¿cómo puede ser que hace 600 años ya tuviéramos los mismos problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el actual no es no. ¿Cómo puede ser que esté retratado, que Cristina dedicase 2 capítulos a decirle a la mujer cómo tiene que decir, cómo tiene que ser determinada cuando no quiere una cosa, cómo se tiene que decir, ¿no? Además, escribe una carta que dice, esta la puedes copiar y enviar donde quieras para decir que no es no. Van a verlo, van a ver que hace 600 años ya teníamos estos problemas, ¿no? O como, por ejemplo, le puede decir a una niña, aunque salgas por ahí y no ligues, como se dice hoy en día, no ligues, pues no quiere decir por eso que tú no seas buena o que no sirvas. ¿Entiendes? O vas a valer para estudiar, aunque te diga, aunque tú piensas que no. Es decir, que yo creo que lo bonito es ver que el ser humano va pasando por diferentes épocas, pero que tiene el mismo interior, ¿no?
Pues hasta aquí nuestro espacio de radio que hemos dedicado pues a acercarnos un poco a esa obra de Cristina de Pisan, El tesoro de la ciudad de las damas, con Alicia Sala Villaverde, investigadora del grupo GEMIR, doctora en educación y autora no solamente de la traducción de esta obra, sino de ese estudio crítico preliminar que acompaña a cada una de las obras de esta colección. Muchísimas gracias, Alicia. Hasta otro encuentro. Gracias a vosotros. Espero que os guste el libro. Aún está en imprenta este nuevo libro. En la página web del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, el GEMIR, podemos consultar las referencias de todas las obras ya publicadas, www.gemir.com. Y en Canal UNED pondremos un enlace también a la tesis de Alicia Sala Villaverde sobre Cristina de Pisan, una innovadora en el mundo medieval. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.